Bienvenidos a esta primera semana del módulo 5, procesos industriales. El día de hoy, pues arrancando con varios conceptos claves de lo que tiene que ver propiamente con los procesos. Una parte esencial en industria también de dispositivos médicos, pues obviamente esta se desarrolla a punta de procesos de diferente índole en diferentes áreas. Como siempre, hacerles la invitación para que puedan participar con preguntas y comentarios a lo largo de la clase si lo tienen a bien hacerlo. Bueno, vamos a empezar entonces por esos conceptos básicos. Empezamos por conocer qué significa proceso, ¿verdad? Un proceso va a ser el conjunto de recursos y de actividades interrelacionados que transforman elementos de entrada en elementos de salida. Los recursos pueden incluir personal, finanzas, instalaciones, equipos, técnicas y métodos. A veces, ¿verdad? Tendemos a pensar o a creer que la palabra recurso es solamente algo que tiene que ver con materia prima. Pero aquí estamos aclarando de que es mucho más que solo eso. A las personas se les incluye la parte financiera, instalaciones, equipos, técnicas, métodos. Entonces, cuando tenemos ese conjunto de recursos interactuando entre sí para que un producto A que ingresa termine transformándose, eso es un proceso. También tenemos los subprocesos, que son partes bien definidas dentro de un proceso. Y su identificación puede resultar útil para aislar los problemas que pueden presentarse y posibilitar diferentes tratamientos dentro de un mismo proceso. Entonces, a veces podemos hablar, como se intenta acá en esta imagen, hablar de atender un pedido, ¿verdad? Este es un elemento propio de un proceso, pero ¿qué implica atender un pedido? Implica comprobar el stock, recoger artículos y enviar el pedido. Entonces, estos tres elementos vienen siendo subprocesos del primero. O sea, en otras palabras un poco más sencillas, ¿verdad? El subproceso es algo más detallado de una parte del proceso. Este es el flujo, ¿verdad? A la hora de generar un producto y la suma de estas actividades implica un proceso. Entonces, por ejemplo, tenemos a un proveedor que va a facilitar las entradas, llámese materia prima. La empresa como tal va a desarrollar un proceso de transformación que hay de diferentes tipos. Y cuando esos procesos están terminados, se genera un elemento de salida que es ya un producto final que pasa a manos de un cliente. Ahora bien, vemos ahí esa estrellita amarilla, ¿verdad? En medio de proceso y cliente que dice valor añadido. Porque hoy las empresas, más allá de solo confeccionar ese producto que el cliente ha solicitado, debe añadir algo extra, algo que sume a esa experiencia del cliente. Otra palabra también importantísima acá es el procedimiento. A veces tiende a confundirse la palabra proceso con procedimiento y no es lo mismo. El procedimiento es esa forma específica de llevar a cabo una actividad que se involucra en el proceso. En muchos casos, los procedimientos se expresan en documentos que contienen el objeto y el campo de aplicación de una actividad. ¿Qué debe hacerse? ¿Quién debe hacerlo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y cómo se debe llevar a cabo? ¿Qué materiales, qué equipos y documentos deben utilizarse? ¿Y cómo debe controlarse y registrarse? O sea, es esa guía de trabajo donde vamos a ver el paso a paso de todo lo que hay que completar, donde tenemos todo el detalle de las instrucciones de manera que se generen resultados estándares, es decir, que indiferentemente de quien realice el procedimiento, el resultado sea el mismo. Y por si existen dudas, vamos a ver una pequeña comparación entre esos dos conceptos, proceso
y procedimiento. Tenemos a la izquierda que el proceso transforma las entradas en salidas mediante la utilización de recursos. Por otro lado, los procedimientos van a definir la secuencia de los pasos que hay que ejecutar para realizar una tarea. El proceso se comporta de forma dinámica, mientras que el procedimiento se comporta de forma estática, o sea, que es muy hermético, hay que seguir uno a uno los pasos sin brincarlos, sin cambiar el orden. Los procesos están impulsados por consecución de un resultado. Los procedimientos están impulsados por la finalización de una tarea. Los procesos se operan y gestionan, mientras que los procedimientos se implementan. Y por último, los procesos se centran en la satisfacción de los clientes y en otras partes interesadas. Los procedimientos se centran en el cumplimiento de las normas. ¿Ok? ¿Se comprende esta diferencia? Muchachos, muchachas, si me pueden ayudar a confirmar o si hay alguna duda, pues que me la hagan saber. Gracias, Elizabeth, Dayana, por confirmar que está clarito. Excelente. Bueno, otro concepto también que necesitamos estandarizar, ¿verdad? Es el de productos. El producto o los productos son el resultado de un proceso. Y cuando hablamos de un resultado, ¿verdad? Estamos o deberíamos de pensar en eso que resulta, ¿verdad? En eso que se obtiene al final de un conjunto de actividades que estaban mutuamente relacionadas o que interactuaron y que generaron una transformación. Aplica para productos tangibles, o sea, eso que puedo palpar como un bien, una mesa, un carro, un dispositivo médico, o también para productos intangibles, que son los servicios. Otra palabra también clave es sistema. Esta palabrita, ¿verdad? Nos tiene que permitir entender que es una estructura organizativa de procedimientos, procesos y recursos que son necesarios para implantar una gestión determinada, como por ejemplo la gestión de la calidad, la gestión del medio ambiente o la gestión de la prevención del riesgo laboral. Normalmente, ¿verdad? Los sistemas están basados en una norma de reconocimiento internacional que tiene como finalidad servir de herramienta de gestión en el aseguramiento de los procesos. En otras palabras, un sistema ¿qué es? Es un conjunto de elementos interrelacionados entre sí para lograr un mismo objetivo. Y si pueden apreciar en pantalla, tenemos ahí la imagen del sistema circulatorio, que me parece un excelente ejemplo para comprender lo que es un sistema, ¿verdad? Donde vamos a ver involucrados, en este caso, una serie de órganos, cada uno cumpliendo tareas específicas, realizando funciones particulares y todos, ¿verdad? En una perfecta sincronía, de manera que funciona perfectamente el sistema. Entonces, cuando entendemos este concepto, podemos visualizarlo a nivel de empresa, ¿verdad? Que cuando vemos el conjunto de procedimientos, de procesos y de recursos que están interactuando de forma natural, constante y sin interrupciones, logrando que una operación se lleve a cabo con éxito, estamos frente a un sistema. También tenemos el concepto de actividad, que es la suma de tareas. Normalmente estas se agrupan en un procedimiento para facilitar su gestión. La secuencia ordenada de actividades da como resultado un subproceso o un proceso que ya vimos que era. Normalmente se desarrolla en un departamento o función. También tenemos el concepto de proyecto. Este suele ser una serie de actividades encaminadas a la consecución de un objetivo, con un principio y un final claramente definidos. La diferencia fundamental con los procesos y los procedimientos estriba en la no repetitividad de los proyectos.
O sea, no puede haber dos proyectos idénticos. Cada proyecto es único, a diferencia de los procesos y los procedimientos que pueden ser repetitivos. ¿Y por qué decimos que los proyectos no se pueden repetir? Les voy a dar un ejemplo muy puntual. Supongamos que yo vengo y quiero construir, ¿verdad?, un apartamento. Lo ejecuto, desarrollo pues toda la parte de planificación, permisos, compra de materiales, la contratación de los ingenieros, se genera ya la construcción final, ¿verdad?, del apartamento y lo tengo listo ya para alquilar. Y supongamos que me gustó tanto el producto final, ¿verdad? El apartamento, que dentro de 2 meses posteriores quiero volver a hacer otro más, pero quiero que sea igual, esa es mi mentalidad, que sea igual. Sin embargo, va a ser imposible que sea igual. ¿Por qué? Porque se va a desarrollar en un tiempo diferente, en una época totalmente distinta, donde las variables no van a ser idénticas, donde probablemente van a haber atrasos, van a haber inconvenientes, van a haber situaciones que no se presentaron en el primer apartamento. Por eso se dice que ningún proyecto se repite, nunca pueden haber dos idénticos, se pueden parecer, pero nunca van a ser idénticos. Otra palabra clave es el indicador. Este es un dato o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente la evolución de un proceso o de una actividad, porque bueno, absolutamente todo en temas de calidad debe ser medible, porque si no fuera así no tendríamos forma de evaluar si se está alcanzando o no el objetivo. Entonces para eso se trabaja con indicadores, por ejemplo, de la eficiencia. Tiempo de ciclo, por sus siglas TC, es de un proceso productivo, se puede definir como el tiempo que transcurre entre la producción de 2 unidades consecutivas. O sea, siempre que se trabaje, pues unidad por unidad, eso sí. Conceptualmente, el tiempo de ciclo está ligado al proceso y es un indicador de su rapidez. El tiempo de ciclo es un parámetro que tiene sentido solo en procesos cíclicos. De ahí el término. Luego tenemos centro de trabajo. Es el lugar, ¿verdad?, donde se desarrollan actividades laborales. Por ejemplo, puede ser un almacén, una fábrica, una sucursal bancaria, un mercado de abastos, a la aduana de puertos, entre otros ejemplos. Bien, al inicio desarrollábamos, ¿verdad?, el concepto de procesos. Ahora vamos a ver los tipos de procesos y los estamos viendo hasta este momento porque a continuación van a aparecer conceptos que acabamos de abordar. Entonces, si yo esto lo colocaba al puro o inmediatamente después del concepto de procesos, probablemente iban a generarse lagunas, ¿verdad?, con algunas palabritas que ya desarrollamos. Tipos de procesos son 3, los estratégicos, los operativos y los de soporte o también llamados de apoyo. Los procesos estratégicos son aquellos mediante los cuales la empresa desarrolla sus estrategias, de ahí el nombre, y define los objetivos. Por ejemplo, el proceso de planificar el presupuesto o el proceso de diseñar un producto o un servicio. Eso es algo estratégico. El objetivo es gestionar la estrategia y gestionar el mejoramiento y la normatividad. En otras palabras, un proceso estratégico está destinado a definir y a controlar las metas de la organización, sus políticas y por supuesto sus estrategias. Luego tenemos los procesos operativos. El objetivo es gestionar servicios financieros y promover y administrar proyectos de desarrollo. Procesos operativos, entonces vamos a decir que permiten generar el producto o servicio que se entrega al cliente, porque aportan valor al cliente. Y por último, los procesos de soporte o apoyo tienen como objetivo gestionar la información financiera, administrar el potencial humano, administrar los recursos tecnológicos y también el departamento de calidad.
Este tipo de procesos abarcan actividades necesarias para el correcto funcionamiento de los procesos operativos, de ahí el término. Vemos que anteriormente el número 2 era el operativo y el de soporte o apoyo lo que hace es gestionar o dar, pues la misma palabra lo dice, un apoyo o un soporte a los operativos. Aquí tenemos al menos, ¿verdad? Un poco más clarito ejemplos de las áreas de la empresa donde generalmente se desarrollan esos tres tipos de procesos. En el caso, ¿verdad?, de los procesos estratégicos, casi siempre van a estar involucrados los accionistas y la sociedad en términos de mercado, ¿verdad?, o economía. En el caso de los procesos operativos, son los que gestiona la empresa como tal para desarrollar el producto, para ofrecer un servicio. Y los procesos de soporte generalmente los va a ofrecer el área de recursos humanos, el área de proveedores, el área de servicio al cliente, por ejemplo. O sea, van a dar un soporte a la parte operativa. Luego tenemos los procesos continuos, ¿verdad? Este es un tipo de proceso en el cual la conversión de factores en productos se realiza en un flujo ininterrumpido en el tiempo. Las paradas son muy costosas a nivel operativo, ¿verdad? También se incluyen los procesos productivos masivos de fabricación en línea. Las exigencias de continuidad no son tanto de carácter técnico como de carácter económico. En las empresas, dependiendo, ¿verdad?, del tipo de negocio y del tipo de producto que se fabrique, hay procesos continuos, o sea, procesos que nunca se detienen, que están a cargo, por ejemplo, de un equipo, de una maquinaria que trabaja 24 horas al día, 365 días al año. Eso es un proceso continuo, ininterrumpido en el tiempo. Los beneficios de los procesos para las organizaciones, y aquí lo vemos de forma generalizada, no estamos enfocándonos en un tipo de proceso en específico, sino en ellos en general. Por ejemplo, para los accionistas, los procesos hacen posible la productividad, la gestión de los costos, la rentabilidad y el crecimiento de la empresa. Para los proveedores, los procesos permiten alianzas estratégicas y la calidad concertada. Para los clientes, los procesos generan calidad, fidelidad y satisfacción. Para la sociedad, los procesos generan respeto al medio ambiente y un impacto en la sociedad, así como apoyo o una buena imagen corporativa. Para los competidores, los procesos generan innovación, desarrollo, imagen de marca, posicionamiento. Y para el personal o los colaboradores, los procesos ofrecen seguridad laboral, desarrollo personal y profesional, así como satisfacción. Otro concepto súper importante es la línea de ensamblaje, ¿verdad? Este es un método de manufactura lineal en el cual un objeto en producción pasa por diferentes estaciones de trabajo hasta que es completado. En un sentido general, el término línea de ensamble se refiere al ensamble progresivo enlazado por algún dispositivo de manejo de materiales como puede ser bandas transportadoras, correas sin fin, grúas aéreas, entre otras. La gama de productos parcial o totalmente ensamblados sobre las líneas de ensamble incluyen juguetes, autos, aviones, ropa y una gran variedad de artículos electrónicos. Se puede decir que prácticamente cualquier producto que tenga múltiples partes que produzcan en grandes cantidades utiliza la línea de ensamble, ya que constituye una importante tecnología, además que es bastante eficiente. Ok, ¿hay alguna pregunta hasta acá, jóvenes? ¿Algún comentario, algún aporte? Si se va entendiendo la materia, como siempre les agradezco que me confirmen con un dedito arriba para que quede la evidencia en la grabación. Excelente. Ok. Otro concepto también,
propio de los procesos son las celdas de manufactura. No sé si alguien había escuchado este término anteriormente. Las celdas de manufactura, ¿verdad? Son ese conjunto de sistemas organizados de producción en los que se agrupan máquinas, herramientas y operarios para fabricar componentes o productos de manera eficiente. Su diseño se basa en la integración de procesos complementarios dentro de un espacio delimitado, optimizando el flujo de trabajo y reduciendo tiempos de traslado y espera. O sea, las celdas de manufactura podemos decir que es una configuración de el orden o de la colocación de las áreas de trabajo en la empresa. Entonces, como vemos estos cuadrillos aquí en pantalla, supongamos que cada uno de estos cuadritos es la forma en la que está organizada ciertas áreas. Por ejemplo, ahí tenemos una celda que dice que es familia de productos fabricados en una celda. En otra, todas las operaciones se complementan dentro de la celda con máquinas ubicadas cerca una de otras. O sea, es una configuración lógica, ¿verdad? Para que la persona o los operarios puedan especializarse o puedan tener centralizadas ciertas tareas en lugar de que estén dispersas por toda la planta. En la industria médica, las celdas de manufactura deben cumplir requisitos adicionales. Por ejemplo, debe siempre trabajarse con las buenas prácticas de manufactura, con un buen manejo de la trazabilidad, teniendo el detalle y el control de todo lo que se ha desarrollado, quién ha participado, fechas, tiempos, imprevistos, o sea, todo está debidamente registrado. También hay un mejor control de contaminación, una alta precisión y repetibilidad y validación de procesos. Las celdas de manufactura en la actualidad, ¿verdad? Es bastante común encontrar compañías que poseen un nivel elevado de automatización, más ahora con la tecnología, usando celdas de manufactura en los procesos de elaboración. Así es posible lograr altos niveles de eficiencia en el proceso industrial, preservar estándares superiores de calidad y llevar a cabo rápidamente las modificaciones que ameriten los procedimientos productivos con el objetivo de adaptarse a las necesidades del mercado. Este enfoque busca mejorar la generación de valor, minimizar desperdicios y aumentar la flexibilidad en la producción, adaptándose rápidamente a cambios de la demanda o en los requerimientos del artículo. Implementar celdas de manufactura adecuadas puede representar una ventaja competitiva fundamental para las compañías al mejorar la eficiencia operativa y la calidad del producto. Las celdas de manufactura son importantes porque organizan la producción de forma eficiente, controlada y flexible, integrando personas, máquinas y procesos para fabricar productos con mejor calidad y menor desperdicio. Vamos a ver un pequeño ejemplo de celdas de manufactura en diferentes industrias. Por ejemplo, la industria médica, que es la que nos interesa, ¿verdad? Aquí se implementan para producir dispositivos médicos como implantes y prótesis. Un ejemplo es la celda de fabricación aditiva de prótesis, donde se utilizan técnicas de impresión en 3D para crear prótesis personalizadas a partir de materiales biocompatibles. Pero también se puede adaptar a la industria electrónica, donde las celdas de manufactura se utilizan para producir dispositivos electrónicos como teléfonos móviles, computadoras y televisores. A modo de ilustración, la celda de ensamblaje de placas de circuito impreso, donde se realizan procedimientos como el montaje de componentes electrónicos en una placa. También se puede adaptar a la industria alimentaria, donde las celdas de manufactura se utilizan para generar productos alimenticios como galletas, chocolates y dulces. Como referencia, vale la pena mencionar la celda de moldeo de chocolates, donde se realizan procesos como la fundición y el moldeado de chocolates. Ahora, hay pasos específicos a seguir cuando se quiere diseñar una celda de manufactura. Esencialmente son 4 pasos. Estamos hablando de seleccionar los productos, diseñar el proceso, diseñar la infraestructura y diseñar la celda de trabajo. Sin embargo, estos 4 elementos son muy
muy generales. Vamos a entrar un poquito más en detalle con los siguientes pasos a seguir. Prácticamente aquí estamos hablando de una forma más detallada de 11 pasos. ¿Okay? Estos pasos para lo que es el diseño de las celdas de manufactura se tienen que seguir de manera lógica para asegurar la eficiencia, la calidad y la seguridad. Por ejemplo, el primer paso sería definir el objeto de la celda, o sea, ¿para qué la queremos? Aquí hay que establecer cuál es el tipo de producto o familia de productos que se va a ensamblar, el volumen de producción esperado y el nivel de flexibilidad requerido. Luego pasamos al paso 2, que es identificar la familia de productos. Aquí hay que analizar las similitudes en diseños, materiales y procesos de manufactura. Usar técnicas como clasificación y codificación de piezas o análisis de rutas. El paso 3 sería determinar las operaciones necesarias, o sea, hacer una lista de todas las operaciones que se requieren, máquinas, ensamble, inspección, y definir la secuencia de procesos. 4. Seleccionar máquinas y equipos. Aquí hay que elegirlas de forma adecuada y considerar la capacidad, la precisión y el nivel de automatización que se requiere. Paso 5. Diseñar la distribución de la celda o el layout. ¿Verdad? Esto implica ubicar máquinas según el flujo de proceso, trabajar con los diseños más comunes, que puede ser en U, en L, en línea recta o circular, ya casi vamos a ver qué es eso, y minimizar los recorridos y los tiempos muertos. Paso 6. Asignar personal y balancear la carga de trabajo. Aquí hay que definir cuántos operarios se requieren, balancear los tiempos de operación para evitar cuellos de botella y considerar la polivalencia del operador. Paso 7. Definir el flujo de materiales. Aquí hay que conocer cuál es la entrada de materia prima, el movimiento interno entre estaciones, la salida de producto terminado y la reducción de inventarios en procesos. Paso 8. Incorporar aspectos de calidad. Aquí hay que ver cuáles son los puntos o cuáles van a ser los puntos de inspección, los sistemas de Poka-Yoke o a prueba de errores y los estándares de trabajo. Paso 9, evaluar la ergonomía y la seguridad. Aquí hay que, también súper importante, no solamente diseñar una buena y estratégica distribución de la planta, sino que para cada una de las estaciones de trabajo también se piense, ¿verdad?, en cuál es la postura del trabajador más adecuada, cuál es la señalización y las protecciones que se requieren y el cumplimiento de normas de seguridad. Paso 10, simular y validar la celda. Hay que probar el diseño antes de implementarlo ya de forma oficial, ajustar tiempos, layouts y recursos. Y por último, la 11, implementar y mejorar continuamente, porque aunque esa configuración de celda de manufactura haya quedado genial, haya pasado las pruebas, no está escrita en piedra. Puede ponerse, puede hacerse una mejora, ¿verdad?, de ser requerido a futuro. Hay que generar medición de indicadores para ver si genera la productividad, la calidad y los tiempos esperados y siempre tener esta mentalidad de Kaizen, que es de mejora continua. Algunos ejemplos de celdas de manufactura en industria médica. Ok, vamos a suponer en este primer escenario que se necesita generar una celda de manufactura para catéteres médicos, ¿verdad? Entonces, el producto en sí, que es el primer paso, es catéter intravenoso. Hay que establecer el objetivo, en este caso fabricar catéteres estériles, flexibles y seguros para un uso hospitalario. ¿Cuáles equipos principales se requieren? Extrusora de tubos médicos, máquina de corte automático, estación de ensamble semiautomática, sistema de inspección óptica y cámara de esterilización. ¿Cuánto personal se ocupa? 2 operadores capacitados en sala limpia y un inspector de calidad. ¿Cuál va a ser el layout, la configuración que se va a establecer? En este caso es en forma de U para minimizar la contaminación y los recorridos. Y en cuanto al control de calidad, hay que hacer pruebas de flujo, inspección de punta, control de diámetro y trazabilidad por lote. Los beneficios de esta celda configurada es una alta repetibilidad,
la reducción de defectos y el cumplimiento de la norma ISO 13485, así como de las buenas prácticas de manufactura. Veamos este segundo ejemplo. Para este caso, la celda de manufactura se va a configurar para equipo quirúrgico, específicamente pinzas quirúrgicas de acero inoxidable. ¿El objetivo cuál va a ser? Fabricar instrumentos quirúrgicos reutilizables con alta precisión y resistencia. ¿Qué equipos principales se requieren? Una cortadora de barras, un CNC de alta precisión, pulidoras automáticas, estación de ensamble manual y autoclave. ¿Cuánto personal? 3 operadores y un técnico de calidad. ¿Cuál sería el layout que se requiere? Sería una celda mixta, o sea, manual y automatizada. Y para los controles de calidad se requiere la medición dimensional, pruebas de apertura y cierre, inspección visual y certificación de acero. Los beneficios de esta celda son 3. Una alta calidad y durabilidad, menor retrabajo, y un flujo continuo. Entonces, como un pequeño resumencito de estos dos tipos de configuración de celda, recordemos que el primero era sobre catéteres y el segundo era equipo quirúrgico. Aquí el tipo de celda para el primer caso sería por familia, porque se pueden generar diferentes tipos de catéteres o bien otras piezas que coinciden en alguna parte del proceso de ensamble. En el caso de equipo quirúrgico, el tipo de celda va a ser mixto y el nivel de automatización para el tema de catéteres va a ser alta, mientras que para el equipo quirúrgico va a ser media. Les recuerdo que hace un ratito, ¿verdad? Se mencionaba ahí en el material que layout, ¿verdad? Que en U, que en L, que línea recta. Yo les dije, ya casi vamos a verlo, ya lo vamos a ver a continuación. Hay diferentes tipos de configuración de celdas de manufactura. Ahí las tenemos en pantalla, 9 al menos. En industria médica, las celdas de manufactura se seleccionan no solo por eficiencia, sino por calidad, por seguridad del paciente y por el cumplimiento normativo. En este caso tenemos una tablita comparativa de esos diferentes tipos de celdas de manufactura específicamente enfocadas para industria médica. Tenemos en la primera columna el nombre de la celda, en el centro tenemos el uso típico médico y a la derecha el nivel de control que se requiere. Por ejemplo, cuando se requiere una celda de manufactura por producto, un ejemplo específico puede ser jeringas o catéteres, el nivel de control requerido aquí sería muy alto. Para un tipo de celda por proceso, pues sería muy funcional para instrumentos variados donde el nivel de control sea medio. Si la configuración es por familia, por ejemplo, para implantes o válvulas, el nivel de control es alto. Si hablamos de una configuración de celda en forma de U, sería bastante funcional para ensambles médicos y el nivel de control es muy alto. Si la celda es flexible, sería para equipos, ¿verdad? O instrumentos personalizados donde el nivel de control es muy alto. Y si fuera robotizada, por ejemplo, para implantes críticos, el nivel de control sería máximo. Y vamos entonces a detallar. ¿Okay? El primer tipo de celda de manufactura, que es por producto, también conocido por flujo o por línea. Aquí la producción estandarizada de un solo dispositivo médico es clave. ¿Qué es entonces ese tipo de celda? Son estaciones donde se organizan siguiendo exactamente el flujo de fabricación de un dispositivo médico específico. Para su aplicación médica es ideal, ¿verdad? En productos de alto volumen y bajo cambio de diseño, donde las máquinas y el almacenamiento en línea es vital. Ejemplo, la producción de jeringas desechables o catéteres estándar. Las ventajas en industria médica: hay un flujo controlado, es fácil de validar y hay un menor riesgo de contaminación cruzado.
Y quiero que aprecien, ¿verdad? El esquema que tenemos abajo o bien la imagen que tenemos allá a un costadito nos hace alusión de cómo es la configuración, de ahí que se llama celda de manufactura de flujo o en línea. Luego tenemos la celda de manufactura por proceso, aquí se da una agrupación por tipo de operación médica. Aquí las máquinas se agrupan según el tipo de proceso, no por producto. Es usada en la fabricación de componentes médicos variados o en áreas de prototipado. Ejemplo, talleres de maquinado de implantes, de instrumentos quirúrgicos o de componentes ortopédicos. Las ventajas: hay una alta flexibilidad, es adecuada para los lotes pequeños y hay un mayor control requerido para la trazabilidad. La tercera es la celda de manufactura por familia de dispositivos, la más utilizada en dispositivos médicos. Aquí se producen familias de dispositivos médicos similares en geometría, material y proceso. Es muy común en plantas certificadas con la ISO 13485, por ejemplo, la fabricación de implantes ortopédicos. Las ventajas: hay un balance entre la eficiencia y la flexibilidad, se facilita la validación y la documentación y se reduce la contaminación cruzada. La 4 es la celda de manufactura en forma de U. Esta optimiza el control humano y la esterilidad. Su disposición es en forma de U, de ahí el nombre, que permite que uno o dos operadores controlen toda la celda. Es ideal para el ensamble manual bajo ambiente controlado. Ejemplo, para el ensamble de kits quirúrgicos, para dispositivos de diagnóstico o componentes de equipos médicos. Las ventajas: hay una menor manipulación, un mejor control visual y se cumplen los requisitos de sala limpia. Luego tenemos la celda de manufactura circular. Aquí las estaciones se colocan formando un círculo, permitiendo el flujo continuo y supervisión central. Aquí los procesos son con alta interacción operario-máquina en sala limpia, ejemplo, el ensamble de dispositivos de diagnóstico. Y también pues se dice que este tipo de celda es una variante ergonómica de la celda en U que vimos anteriormente. La 6, la celda de manufactura flexible o por sus siglas FMC. Aquí hay una alta tecnología para dispositivos médicos complejos. La celda automatizada que produce diferentes dispositivos médicos sin cambios mayores de setup o de configuración. Consiste en 2 o 3 estaciones de trabajo, además de una parte del sistema de manejo. Es flexible porque es capaz de procesar varios productos y cantidades de producción que pueden ser ajustadas en respuesta a los comportamientos de la demanda. Es funcional para la producción de dispositivos personalizados o series cortas. Ejemplo, las carcasas de equipos médicos o implantes personalizados. Las ventajas es que hay una alta precisión, un menor error humano y es ideal para la personalización médica. La 7, la celda de manufactura en escalera. Aquí la configuración escalonada, donde el flujo avanza con desplazamientos laterales progresivos. Esta es funcional en procesos con equipos grandes o restricciones de sala limpia. Ejemplo, la producción de bolsas intravenosas o dispositivos voluminosos. Las ventajas: facilita las ampliaciones y la reducción de cruces de flujo. La 8, la celda de una sola máquina. Aquí, como dice el término, está conformada por un solo equipo, diseñada para un proceso crítico o altamente especializado, combinado con un sistema de almacenamiento, comúnmente conocido por sus siglas CNC. Esta es aplicable en procesos que requieren validación estricta o aislamiento. Ejemplo, el corte láser de stents o la rectificación de implantes dentales. Las ventajas: es fácil de controlar y validar y el flujo es limitado. La 9, la celda de manufactura robotizada. Aquí hay una automatización crítica para la calidad médica.
El uso intensivo de robots industriales para procesos repetitivos o críticos es lo que funciona en este caso. Y se utiliza en procesos que requieren la consistencia extrema. Ejemplo, la soldadura láser de dispositivos implantables o la manipulación en salas limpias donde se certifica ISO 7 o ISO 5. Las ventajas: hay una reducción del contacto humano, hay una alta repetibilidad y es ideal para ambientes estériles. Por si acaso, ¿verdad? Por si acaso. Las últimas que vimos, ¿verdad? Déjenme un momentito aquí ajustar. Las últimas dos celdas que vimos, les decía, ¿verdad? La anterior, por su sigla CNC, que quiere decir control numérico por computadora, no se debe confundir con la celda de manufactura robotizada, porque son diferentes. Ojo con eso. En el caso de la CNC, ¿verdad? Es un sistema de control que gobierna una máquina, que es una herramienta, ¿verdad? Mediante un programa. Aquí se controlan los movimientos, las velocidades, las herramientas y las trayectorias. Una máquina CNC puede trabajar sola y no necesita robots. Ejemplo, el torno, fresadora o centros de maquinado. En el caso de industria médica, maquinado de tornillos óseos, la fabricación de implantes dentales o las carcasas de equipos médicos, generalmente es donde observamos este tipo de celda, la CNC. Pero la celda de manufactura robotizada, de ahí el término robotizada, robot, ¿verdad? Es una celda completa donde una o más robots industriales realizan tareas, como cuáles: cargar, descargar, soldar, ensamblar, inspeccionar, manipular. Y estas muy particularmente podrían incluir máquinas CNC, pero no son obligatorias. Aquí el robot es el elemento central, no el control de la máquina. En industria médica podemos observar robots cargando implantes en un centro CNC, robots soldando con láser dispositivos implantables o robots manipulando productos estériles. Por acá, igualmente tenemos un cuadrito comparativo de esto último que acabamos de mencionar, la celda CNC y la robotizada. Entonces, en síntesis decimos que la celda CNC es un sistema de control, mientras que la robotizada es un sistema productivo. La CNC requiere, ¿verdad?, un nivel de máquina individual, mientras que la robotizada tiene un conjunto de equipos. En la CNC no se incluye robots, pero en la robotizada obviamente sí. En la CNC como tal, ¿verdad? Pues incluye este tipo de computadoras, y en el caso de la robotizada a veces se puede incluir y es bastante común. Y por último, en cuanto a la automatización, la CNC tiene una automatización parcial, mientras que en la robotizada es alta o totalmente automatizada. Una celda robotizada puede usar entonces máquinas CNC. Una máquina CNC no es una celda robotizada. CNC es cómo se mueve la máquina. Una celda robotizada es cómo se organiza la producción. ¿Alguna consulta, muchachos, muchachas? Vean que el día de hoy era pura terminología, ¿verdad? Terminología que ojalá podamos ahí estar repasando, porque vamos a continuar utilizando esos términos en las siguientes clases. Entonces ya vamos a partir del hecho de que ustedes comprenden, ¿verdad?, las definiciones. El examencito de hoy está bastante particular, yo sé por qué se los digo. Ojalá pues que se tomen un buen momento para leer cuidadosamente cada enunciado. A raíz, ¿verdad?, de toda la información que vimos hoy, algunos elementos parecieran ser lo mismo, pero vean que buscamos la forma de generar las diferencias para que no se generen confusiones.
Si Dios lo permite, ¿verdad? De hoy en 8 ya estaríamos en semana 2 y ya a partir de aquí, chiquillos, véanlo como una cuenta regresiva. Estamos más cerquita de completar este proceso de formación del técnico, así que no aflojen, pónganle muchas ganas, todos bien motivados y motivadas, por favor, para estos últimos esfuerzos de las semanitas que nos quedan para que ustedes pues muy pronto puedan sacar provecho, ¿verdad? De este título para este programa técnico. Si todo está clarito, si no hay consultas o aportes, sería todo por hoy. Agradecerles el tiempito que dedican, los que tienen el chance de conectarse y pues bueno, los que no pueden conectarse por X o Y razón, igualmente mucha calma, manténganse siempre al día con la materia. Que tengan una feliz noche, nos vemos la próxima semana si Dios lo permite. Buenas noches, con mucho gusto. Con mucho gusto.